¿Por qué creo que es un muerto en la guerra civil y no una víctima? Porque Primo de Rivera fue, ante todo, un fascista, un golpista y líder de una organización terrorista que en la primavera de 1936 fue responsable de que llegáramos a la guerra civil como llegamos. La persona a la que acaban de escuchar es Antonio Maestre, un reputadísimo periodista de La Sexta que ha destacado por erigirse en defensa del trabajo de otros grandes intelectuales como Miguel Lacambra. El señor Maestre, de todo y experto de nada, nos dice que José Antonio Primo de Rivera no fue una víctima, sino un muerto de la Guerra Civil y que Falange Española fue una organización terrorista. Sin embargo, lo que no te cuenta es que Falange Española, desde su fundación como partido en octubre de 1933, en el acto de la Comedia, hasta casi un año después, junio de 1934, recibe 11 asesinatos mortales de entre miembros de sus filas, los cuales no responde con violencia. ¿Y sabéis por qué no respondió con violencia frente a estos actos? Pues principalmente porque José Antonio, es al que tachas de golpista, se opuso a los intereses del sector más conservador que había financiado a Falange y que quería que Falange se convirtiera en un partido de machacas. Cuando Falange surge, está financiada en un primer momento por un grupo muy conservador, que genera muchas disputas internas porque no estaba claro el sentido que querían darle al partido de Falange Española. Y fue precisamente José Antonio el que quiso impregnar a la Falange de un carácter mucho más intelectual que físico. Tales fueron las disputas internas que se generaron entre los falangistas por esta visión de José Antonio, que muchos diarios de la época se empezaron a reír de Falange haciendo chascarrillos como que FE eran las siglas de Funeraria Española. Llamaron a José Antonio Primo de Rivera Juan Simón el Enterrador, en referencia a una copla popular de la época, por la asiduidad con la que José Antonio tenía que acudir a los entierros de los falangistas que eran asesinados a manos de los rojos. E incluso dijeron que los falangistas no eran tal cosa, sino que eran franciscanistas por su oposición a realizar la venganza. Sin embargo, todo cambió a raíz de lo que sucedió el 10 de junio de 1934. Ese día, Juan Cuéllar, un joven falangista de 17 años, se encontraba paseando por el Pardo hasta que tuvo la mala suerte de toparse con un grupo paramilitar de milicianos socialistas conocidos como los chiribis. Los chiribis se encontraban en aquel entonces cantando el himno de la Internacional y se sorprendieron al ver que Cuéllar no cantaba como ellos el himno. Por tanto, uno de los chiribis se acercó a Cuéllar a preguntarle que por qué no estaba cantando el himno de la Internacional, algo a lo que Cuéllar contestó diciendo que no lo hacía porque era falangista. En aquel momento, un grupo de chiribis rodeó a Cuéllar hasta que le dieron literalmente una paliza de muerte. Le propiciaron navajazos, le abrieron la cabeza estallándole un botijo y, por si no fuera poco, Juanita Rico, una destacada chiribi, se abrió de piernas para orinar sobre el cadáver de Cuéllar. Pero claro, esto que te acabo de contar no te lo va a decir ni Antonio Maestre ni ningún pseudo periodista del equipo de Opinión Sincronizada, porque ya sabéis que para esta gente los muertos del siglo XX solamente importan cuando los asesinos no eran los rojos.